Vamos a leer solamente un versículo que Dios me estuvo dando mientras vacacionaba. Ustedes saben que no podemos vacacionar de la palabra de Dios. No podemos vacacionar de encuentros con Dios. Hay que seguir conectado a la fuente, hay que seguir orando, hay que seguir pidiéndole al Señor que nos hable. Y yo creo que tú puedes dejar de hacer cualquier cosa en la vida menos conectarte con tu Dios. Nosotros no podemos dejar de oír a Dios. No hay vacaciones en la relación con el Señor, porque el diablo no tiene vacaciones. Entonces en esa relación tiene que ser diaria, todos los días. Y en la medida que íbamos avanzando en nuestros días de descanso, también el Señor iba clarificando algunas cosas que inclusive tenían que ver con nuestras propias vacaciones. Y está en Romanos 8:32, quiero leer. Pero antes de comenzar, quiero recordar una frase que mi papá biológico, mi papá de la tierra, mientras yo iba creciendo, le escuchaba muchas veces cuando se trataba de una fiesta familiar, algún evento que implicaba comida y había que mover recursos. Y él decía, no me escatimen. No me escatimen. Siempre el concepto de que sobre, eso estaba intrínseco en su forma de ser, porque mi abuela, su mamá, cocinaba para el que no había llegado. Yo creo que lo he contado otras veces. El domingo era la reunión de familia. Mi papá es el séptimo, el octavo, pero una hermana murió pequeña. Y son 7 vivos, o eran 7 hermanos vivos en aquella época. Y mi papá el más pequeño, y las 6 hermanas, y sus esposos, y mis primos, todos iban el domingo para la casa de mis abuelos. Y ella cocinaba para las hijas y el hijo, para los yernos y la nuera, los nietos que vendrían, pero también decía, voy a cocinar para mi hermano si se le ocurre visitarme, para los hijos de mi hermano, para mis hermanas. Y siempre había unas calderas extra. Y yo le decía, abuela, ¿por qué tú cocinas tanto? Y ella decía, por el que no ha venido. Yo tenía una mentalidad siempre de dar al que no ha venido, de pensar en más para que no falte, para que sobre. Y mi papá siempre, creo que lo tomó de su mamá y decía que no escatimen. No me escatimen, decía a sus invitados. Y yo pensando en esto esta semana, en estos días, digo, realmente el de la tierra se quedó pequeño en comparación con el del cielo. Por eso he titulado esta enseñanza, El Dios que no escatima. Está basado precisamente en Romanos 8:32. Y quiero que tú y yo leamos allí. No sé si voy a hablar mucho o poco en este día. Mi intención es hablar bien poco. No creo que sea una enseñanza muy larga, pero ya ustedes conocen a Alex Padilla, es impredecible en ese sentido. Así que no les prometo nada. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, digan conmigo, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Les voy a contar un poquito acerca de algo que tiene que ver con nuestra experiencia de las últimas semanas. Nosotros cada año, cuando llega esta temporada, siempre decidimos irnos de vacaciones a algún lugar. Y me preparo durante el año para irme de vacaciones, pero este año fue imposible. Porque he estado teniendo muchos compromisos financieros, independientemente de la enfermedad de mi mamá, que ha demandado viajes y gastos extras y algunas cuestiones también personales y acreditaciones que he tenido que estar pagando para mi persona y demás. Muchas cosas que implicaron que todos los recursos que Dios iba dando también se fueran. Y el Señor ponía en el corazón que bendijéramos a otras personas. Así que cuando llegó esta temporada del año me senté con mi esposa y le dije, mira, no tenemos otra alternativa que este año quedarnos tranquilitos en casa y disfrutar del paraíso que ya Dios nos regaló, que es vivir en Miami, donde todos quieren vivir en Miami. ¿Ustedes lo sabían? Y ustedes locos por irse de Miami. No se vayan, la gente quiere vivir en Miami. Donde quiera que voy y le digo, yo vivo en Miami, dice, ¿Miami? Y yo digo, ustedes no saben la gente allá cómo se queja de esa ciudad, pero bendito Dios que yo amo el lugar donde Dios me puso. Y por eso cuando veo que la gente quiere vivir aquí, digo, soy un privilegiado. Así que le dije a Swanley, mira, nos quedamos en casa, no tenemos para vacaciones. Y sentamos a nuestros hijos y le dijimos, este año vamos a vacacionar diferente, este año nos vamos a quedar en casita. Y este año vamos a ir a la playa, regresamos a la casa, montamos bicicleta en un parque, hacemos sándwich de peanut butter, pero que no les gusta, pero había que sufrir, ¿no? Entonces les dije eso muy escuetamente. Les estoy a ustedes agrandando la historia, pero muy escuetamente les dije, creemos que no vamos a salir fuera por las vacaciones. 2 días después, estoy sentado en mi casa. Después de la comida, serían cerca de las 7 de la noche. Recuerdo que estaban en la cocina Marina, Nieves, ahí con los
platos lavando, los niños sentados cerca de mí, suelen otro que hacer y suena mi teléfono. Y este era el mensaje: ¿tienes vacaciones este año? Y contesto, sí, ¿por qué? Y me mandan a decir, ¿qué planes tienes? Y escribo, ninguno. Y del otro lado la persona me dice, pues yo te regalo unas vacaciones con boletos pagados para ti, tus hijos, tu mujer, hoteles y todo lo demás a España. Yo quiero que tú vayas y estés 2 semanas allí en ese lugar y disfrutes de algo que no conoces y lo vivas. Y nosotros hemos estado, y por eso fue que si ustedes me conocen y ustedes son un poquito analíticos, sabrán que yo no publico mucho en Facebook asuntos personales. Solamente lo uso para poner devocionales y para algunos aspectos. Muy pocas veces subo alguna foto, algo así muy personal, para cambiar la foto de profile, pero no digo dónde estoy, no voy poniendo una secuencia de eventos como lo hice esta vez, por 2 razones. Número 1, porque el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y si los cielos que Dios creó anuncian lo que Dios hizo con ellos, yo tengo que confirmar y afirmar lo que Dios hace con nosotros y no lo puedo hacer oculto. Y en segundo lugar, porque quería prepararlos a ustedes para esta enseñanza que Dios me dio desde el principio, que se titula así, el Dios que no escatima. Y se basa en Romanos 8:32, que lo leo una vez más, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero escúcheme, si Dios se presta atención a algo tan insignificante, y esto lo digo entre signos de exclamación, le presta atención a algo tan insignificante como las vacaciones de una familia, escúchenme, porque nosotros de este lado del mundo pensamos que nos morimos si no tenemos vacaciones. Esa no es la vida. La vida es mucho más importante y las dinámicas de la vida son más reales que 2 semanas, 1 semana o 3 días en un resort del planeta. No. O conocer las arquitecturas y los países. Eso no es lo más importante. Pero si Dios se toma el tiempo de regalarte unas insignificantes vacaciones, es porque entonces Él quiere decirte a ti y a través de ti decirle a la iglesia que los otros asuntos de nuestra vida y de tu vida, que sí son importantes, no pasan desapercibidos para Él. Alguien tiene que decir amén. Y yo estaba diciendo, Señor, yo estaba orando a las jovencitas de esta iglesia. Jessica se me fue, está cambiándose. Y yo tenía a Jessica en mi corazón y decía, una joven que se guarda para el Señor, Dios no pasa por alto. Y quisiera que estuviera aquí sentada para que escuchara esto. Dios no pasa por alto tu soltería. Dios tiene un hombre conforme a su corazón para bendecirte. Y a todas las muchachas, y mi hija Michelle, y Daniela, y Carolina, y las que se van formando, cada una de ellas, Dios tiene cuidado de esto. Esto es más importante, porque unas vacaciones se pueden perder, pero una decisión matrimonial te marcará por el resto de tu vida. Y mis hermanos, si tú tienes alguna cuenta sin pagar y tú estás ahí mirando, el Señor me recuerda, su palabra dice, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Lo cual quiere decir que Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti en tu enfermedad para sanarte o para darte la fuerza. Como por ejemplo ayer hablaba con mi mamá y le sentía vigor y fuerza y le digo, ¿estás bien hoy? Y me dice, tengo unos dolores terribles. Pero Dios me da fuerza. Tengo dolores terribles, pero yo le pedí fuerza a Dios porque tú me dijiste que me ibas a llamar hoy y yo quería alegrarte el día al escuchar mi voz. Y yo digo, Dios es Dios con tu dolor y Dios es Dios en tu salud. Dios no escatimó a su Hijo para ninguna circunstancia. En tu soledad, en tu tristeza, en tu angustia, en tu necesidad, en tu escasez, no olvides, si Él no escatimó en entregar al Hijo, Él no escatimará en entregar todas las cosas que tienen que ver con tu vida y que sí son esenciales para vivir. Ahora permítame decirles algo. El Señor es dador por naturaleza. Es decir, y voy a usar una expresión que es controversial y que no quiere decir lo que aparentemente parece decir. Pero Dios no piensa para dar. Y con esto estoy diciendo, o no estoy diciendo, que Dios no sea intencional y que no piense en el dar. Lo que estoy queriendo decir es que lo que ocurre es lo siguiente. Dios da desde su naturaleza. Y como Él es dador,
aún su mente se alinea con su naturaleza, porque Dios es dador, es lo contrario al egoísta. Como Dios no hay, el diablo es egoísta, el diablo lo quiere todo para él. El diablo está buscando destruirte, anularte, aplastarte, matarte, porque está pensando en él, en su satisfacción. La satisfacción de Dios es la tuya y es la mía, es la nuestra. ¿Habías pensado en eso? Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y yo te pregunto, ¿cuál era el gozo? Y tú puedes decir, bueno, que ya finalmente iba a resucitar e iba a regresar al cielo. Ese no era el gozo. El gozo de Dios, dice Isaías 53, es que él sabía que se iba a hacer hijos de donde no tenía y que iba a levantar una generación para Dios de donde no había. El gozo de Cristo, la satisfacción del Hijo, como la del Padre, como la del Espíritu Santo, es la nuestra. Lo que a ti te da satisfacción le produce más satisfacción a él, porque él está centrado en ti. El diablo está centrado en sí mismo, Dios está centrado en ti. Yo se lo digo a muchas personas cuando se deprimen: aprendamos a ser como Dios. ¿Sabes por qué Dios no está deprimido? Porque no está mirando dentro de él. Las personas deprimidas miran todo el tiempo hacia adentro. Las personas que viven enfocadas y son optimistas y están todo el tiempo pensando en planes y tienen visión, están pensando en los demás, no están pensando en ellos mismos. Di conmigo, Dios es dador. Y Dios es dador por naturaleza. Pero miren el orden de Dios para dar. La Biblia dice, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Alguien diga conmigo, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este es el orden de Dios para dar. Él primero se da a sí mismo para después dar todas las cosas. ¿Lo escuchaste? Él primero se da a sí mismo para luego dar todas las cosas. Porque Jesús, ¿quién es? Jesús es Dios. Los discípulos le dijeron, Maestro, muéstranos al Padre. Y le dice, tanto tiempo con ustedes y todavía no me conocen. Los judíos le dijeron, a Dios tenemos por padre, Abraham es nuestro padre. Y él le dijo, no, espera un momento. El padre de ustedes es el diablo. Porque si fueran hijos de Abraham, creerían como Abraham. Porque Abraham creyó que vería mi día y lo vio. ¿Y a quién vio Abraham en el encinar de Mamre? Cuando le dijo, vas a tener a tu hijo Isaac. ¿A quién vio? Vio a Dios. De los 3 hombres, 2 eran ángeles y 1 era Dios. Y dice Jesús, ese era yo. Yo estaba en el mundo antes de nacer. Yo estaba aquí mostrándome, revelándome a Abraham, porque yo soy Dios. Alguien diga conmigo, Jesús es Dios. Y cuando el Padre dio al Hijo, se estaba dando a sí mismo. La Santa Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, entregando lo más preciado, entregando al Hijo, dejando una silla vacía en el cielo para poner un pesebre lleno en la tierra, para que 30 años o 33 años después estuviera crucificado en una cruz, para que tú y yo llenáramos el cielo de hijos adoptivos, que antes no éramos hijos, pero ahora lo somos, porque el Padre se dio a sí mismo por placer acerca de nosotros. Dale un aplauso al Señor Jesús. Lo primero que yo quiero resaltar es Dios es dador. Él da por naturaleza. Como me decía un amigo que yo tenía en el tiempo que estudiaba en el seminario en Cuba, dice, a Dios no le gusta quedarse dado. Tú le das a Dios y Él te da. Claro, en el ambiente populacho se entendía como que yo te doy y tú me devuelves otro piñazo. Y él decía, las bendiciones de Dios son como golpes que Dios nos da, porque tú le dices gracias y Él te dice toma. Y tú le dices de nuevo gracias y Él te dice toma. Y así es Dios. Y yo decía, es cierto, Dios es dador por naturaleza, pero no invirtamos el orden divino. Él primero se da a sí mismo, dando al Hijo, para luego dar todas las cosas. ¿Lo tienes claro, iglesia? Por lo tanto, he aquí el centro que yo quiero que ustedes reciban este día. Por lo tanto, no busques primero todas las cosas y después al Hijo. No busques primero todas las cosas y después al Hijo, porque ese no es el orden. Como así el orden de Dios para dar es, primero me doy a mí mismo dando a mi Hijo, para después darte todas las cosas que son secundarias y que gravitan alrededor de Él. Así mismo tú primero busca a mi Hijo antes de buscar todas las cosas. Y tampoco cometas el error de buscar al Hijo como un pretexto para obtener todas las cosas. ¿Alguien me entendió lo que yo dije?
Cuando el Señor me mostró esto a través de este pasaje en esta semana, yo le pedí perdón a Dios por mis primeros años en la vida cristiana. Sí, porque lo primero que me hizo llegar a Dios fue una enfermedad en el hígado, postrado en una cama, y yo necesitaba sanidad. Y yo le prometí al Señor que yo lo iba a servir y que iba a creer en Él si Él me sanaba. ¿Qué estaba buscando yo? Sanidad. Fue una promesa sincera que me levantó de la cama unos días después, que me sanó para siempre y que me hizo cruzar simplemente la calle donde vivía y de una acera a la otra y entrar al templo que había visto desde pequeño, desde que tenía 4 años, para que se convirtiera en mi casa espiritual todos los días que viví en Cuba. Pero lo que me llevó a hacer una promesa sincera es que yo quería, de una manera desesperada, salir de una cama y que los dolores en el hígado se me quitaran. Es decir, yo quería sanidad y por eso le prometí al Hijo que iba a creer en Él. ¿Qué andaba buscando yo? Algo. Dentro de la categoría de todas las cosas se encuentra la sanidad física. Él me sana porque Él sabe que usará como pretexto la sanidad para sacarme de la mentalidad de todas las cosas a lo largo de los años y anclarme en el Hijo. Y anclarme en el Hijo. Porque así como Dios da primero a su Hijo para después darte todas las cosas en Él, en su momento y conforme a su voluntad, asimismo, cuando tú te centras en el Hijo, todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. Sí, es verdad. Comenzamos la vida cristiana muy egocéntricos, pensando en nosotros mismos, pidiendo de acuerdo a nuestro corazón, anhelando las cosas que tienen que ver con lo humano y con lo terrenal. Queremos un cuerpo sano. El que está soltero o soltera quiere, la niña soltera dice: yo quiero el príncipe azul. Señor, quiero 6 pies, 2 pulgadas, ojos azules, que se parezcan las espaldas de Superman, la cara de Brad Pitt. Los brazos de fulano de tal, y es una mezcla de todo. Y el Señor dice: ok, yo te voy a dejar que pidas todo eso y hasta te lo puedo dar, pero en el proceso te voy a derretir el corazón para que tú entiendas que un marido bonito no es lo que tú necesitas, sino un gran Salvador que te bendiga la vida. Y a los hombres también. No, 90, 60, 90, no es. O es al revés. No te cases con eso porque después es 180, 120, 150. Entonces se duplican las bendiciones. Entonces, en el camino de la vida cristiana, Dios a través del Espíritu Santo te va mostrando que la esencia de la vida en Dios no es lo que Él tiene para darnos, es el mismo. Es el mismo. Y cuando tú llegas a este punto de tu vida cristiana, de enraizarte en Dios y de entender que si Él da primero al Hijo, es porque el Hijo es lo más importante. Y por lo tanto, tú vas a recibir todas las cosas en la medida que tú estés en el Hijo. ¿Me hago entender? En la medida que tú estás en el Hijo. Estar en el Hijo no es una oración que tú hiciste cuando alguien te dijo: ora conmigo, Jesús, ven a mi corazón, te recibo. Estar en el Hijo es cuando ya Él no es secundario en tu vida, sino primario. Estar en el Hijo es cuando ya tu mente ha sido conquistada por Él y nada te seduce más que su presencia. Estar en el Hijo es moverte por llamado y por propósito y no por ofertas. ¿Me hago entender? Estar en el Hijo es que tu corazón comience a latir por la voluntad de Dios y a mirar el mundo a través de los ojos de Dios y no a través de los ojos egoístas nuestros. Y Dios por añadidura te puede bendecir, claro, pero la mayor bendición es que te despiertes y te duermas y que comiences y termines el día cuando Dios sea central en tu vida. No hay cosa más linda, y esto lo hablo desde el corazón, que enamorarte de Dios todos los días y volver a la fuente de tu primer amor, que es Cristo, todos los días de tu vida. Dale un aplauso al Señor. Jesús le dice a la iglesia en Éfeso: tienes mucho trabajo, muchas buenas obras, eres lindísima haciendo, pero te falta algo, dejaste tu primer amor. Y a mí me enseñaron cuando entré en la vida cristiana que yo iba a tener un primer amor, que es la pasión del comienzo de la vida cristiana. Esas eran las conversaciones de pasillo de otros jóvenes que llevaban más tiempo en la vida cristiana y te veían apasionado y te decían: disfruta el primer amor, porque después viene lo normal. Y ya cantas en piloto automático, te sabes la Biblia de memoria, dices amén a lo que el pastor está predicando porque el pastor repite todos los cuentos toda la semana. Y te enseñan que hay un primer amor y luego monotonía. Porque pensamos que el primer amor es una etapa. El primer amor no es una etapa, el primer amor es una persona.
Por eso Jesús le reclama a Éfeso: lo has perdido porque pensaste que era una etapa y te metiste en la etapa del activismo y del servicio y de hacer, porque crees que de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no se trata en hacer cultos y en cantar canciones bonitas y en salir a predicar y darle comida a los pobres. Eso no es vida cristiana. La vida cristiana es Cristo. La vida es vivir a Cristo, es relacionarnos con Él, es levantarnos en la mañana con una canción y una oración para Él, es dormirnos en la noche con un diálogo con Dios cuando los hijos roncan y la mujer también. O viceversa, no estoy diciendo que sea así siempre. Pero es que el Señor se vuelva central en tu vida y que tú quieras tener una relación con Él. Me encanta lo que dice Génesis, creo que capítulo 5. Antes de entrar en la historia de Noé, habla de Enoc, séptimo desde Adán, que dice: y caminó Enoc con Dios y fue traspuesto y no vio muerte. Porque lo que significa caminar con Dios es que tu mejor amigo, con el que dialogas, al que le escuchas, al que le prestas atención, al que te puede dar el buen consejo, el que te conquista el oído, el que te conquista el corazón, el que se vuelve central en tu vida, es tu Señor. Y por lo tanto caminas con Él hasta que lo vuelvas a ver a Él en su presencia, cara a cara. Así vivió Enoc, y yo creo que Enoc es un prototipo de una iglesia que va a ver el regreso de Cristo y que Él la va a tomar antes de que vengan juicios sobre la tierra. Por lo tanto, Dios tiene que despertar una iglesia que entienda que si el Padre no escatimó al Hijo y nos puede dar todas las cosas, no es porque todas las cosas sean más importantes que el Hijo, sino porque lo que Dios da primero es lo mejor. Y lo que Dios entregó es la esencia de sí mismo, para que tú entiendas que la felicidad de tu vida, la realización de tu vida y el gozo de tu vida está encerrado en solo una persona, y ese nombre es Jesús. Alguien le puede dar un aplauso al Señor en este lugar y darle la gloria al Padre en esta casa. Al irte hoy de aquí, tú tienes que estar muy convencida y muy convencido de que realmente tienes al Hijo. Porque tú puedes tener todas las bendiciones del mundo, pero si no tienes a Jesús, no tienes nada. Me encanta una canción y sobre todo una frase de una de las canciones de Marcos Brunet que dice: si te tengo a ti, lo tengo todo. Tú eres mi amado, tú eres mi tesoro. ¿Se lo puedes decir conmigo hoy? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Tú eres mi amado, tú eres mi tesoro. Cuando tú tienes esa certeza, tu corazón se alinea con Dios. Y aquí viene lo último que quiero decirte. En la vida cristiana nos movemos por tres motivaciones. Nos movemos o por necesidad, nos movemos por deseo o nos movemos por propósito. O te mueves por necesidad, como yo en una cama postrado: sálvame Dios, sáname, y te prometo que si me sanas te voy a servir por el resto de mi vida. Eso es una oración de necesidad y Dios la tiene en cuenta y Dios la responde porque Dios te ama. Y a lo largo de la vida cristiana vamos a estar en oraciones de necesidad por algún tiempo. Pero en la medida que tú te metas en una relación con el Señor, hay un salto de la necesidad al deseo. Por eso dice el salmista: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Te deleitas en Dios y los deseos de tu corazón, Dios comienza a compartírtelo. Y tú dices: llegué, esto no es. Ya no pides por necesidad, ahora te deleitas en Dios y Él trata con tus deseos personales. Pero aquí lo más importante en la vida cristiana no son necesidades ni tampoco deseos, es propósito. Es propósito. Es entender que Dios te trata, Dios se relaciona contigo, Dios te lleva de la mano, Dios te pone en esa empresa a trabajar, Dios te dio el jefe que te dio, Dios te puso en la familia que te puso, Dios te trajo a vivir esta ciudad, Dios te está haciendo vivir los procesos de vida que hoy estás viviendo. Algunos de ustedes están derramando lágrimas, pero esas lágrimas que estás derramando hoy no tienen que ver sino con otra cosa que con el propósito de Dios, porque ese propósito de Dios te está acercando a su voluntad, y su voluntad tiene como propósito que Él reciba la gloria y el mundo le conozca.
Y algunos de ustedes que están en la mejor temporada de sus vidas, recibiendo cosas muy preciosas, no piensas que ese oasis en tu vida es para que tú comiences ahí a mover tus brazos en el charquito placentero que te encontraste, sino que tiene como propósito enseñarte Dios algo para a través de ti manifestarse Él. Y dale un aplauso al Señor, no sean tímidos. En la vida cristiana nos tiene que procesar el Espíritu Santo para movernos de necesidades a deseos y de deseos a propósito, porque ahí está anclada la vida de los hijos de Dios. Jesús vivió sobre la tierra entendiendo propósitos. Sanó a un paralítico, le dio vista a un ciego, le dio oídos a un sordo y decían, antes de que se fueran, te advierto algo, no le digas a nadie que soy el Hijo de Dios. Y luego dice Marcos, que es el que más habla del silencio mesiánico, dice Marcos que Jesús decía esto porque todavía no había llegado su hora. Diga alguien conmigo, porque todavía no había llegado su hora. La agenda de Jesús era el propósito del cielo. Tú no te puedes mover de Miami porque tienes un mejor trabajo en Washington. Tú no te puedes mover de Miami porque te están regalando una casa en otro lugar. Tú no te puedes mover de ciudad porque hay un niño lindo que te escribió a través del internet, o niña linda. Tú te tienes que mover de la ciudad donde tú vives por propósito de Dios. Tú tienes que moverte en esta ciudad por propósito de Dios. Tenemos que descubrir qué quiere Dios con esto. ¿Dónde yo voy a dar a conocer el olor del conocimiento de Dios? No vivimos para nosotros. Por lo tanto, tú tienes que ser el mejor marido sobre la tierra, la mejor esposa, el mejor hijo, el mejor trabajador. Tú tienes que vivir a Cristo, y eso solamente se logra cuando hay una relación espontánea, sincera, honesta, de un ser humano maleable, pecador, pero transformado por la gracia de Dios, que intencionalmente le está pidiendo a Dios que se manifieste a través de él o de ella, para que el mundo conozca en el sitio donde te puso que el Padre es verdad y que la vida en Cristo no es un fracaso, sino una victoria. Dale un aplauso al Señor. Vivimos en un mundo en derrota, pero la mayor derrota de este mundo es una iglesia quebrada. Es un matrimonio fracturado que dice ser cristiano. Son hijos que viven en rebeldía, adictos a las drogas, que odian el evangelio, pero que el domingo cantan con los demás y fingen ser cristianos porque esa es la cultura de la casa. Lo peor que le puede ocurrir a este mundo no es que afuera vendan drogas y la gente se esté prostituyendo y haya negocios chuecos y haya vidas torcidas. Lo peor que le puede suceder a este mundo es cristianos tan llenos de sí mismos que vivan por necesidad y por deseo y no hayamos entendido que estamos aquí por una asignación de tiempo para vivir por propósitos. Por lo tanto, si el Padre puso al Hijo sobre la tierra para que tú llegaras a ser una hija y un hijo de Dios, nos encuentre preparado el Espíritu Santo para representarlo en la tierra como Él quiere, y el día que venga se encuentre una iglesia gloriosa, preciosa, preparada, con aceite encendido en las lámparas, prendido el fuego en la lámpara, para recibir al Señor diciéndole: hemos vivido esperándote, hemos vivido proclamándote, hemos vivido proclamando al Señor en nuestras vidas, porque nuestro centro en la tierra eras tú, que venías, que queríamos darte a conocer en medio de las naciones de la tierra. Alguien diga: eso es para mí, Señor. Eso es para mí. No, pastor, es para ti. Es para los líderes de la iglesia. Es para el hermano y la hermana que tienen un llamado y que Dios les llamó a predicar a través de mil maneras. No, Dios te llamó a ti y me llamó a mí. Pedro dice: ustedes son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no dice ustedes pastores, y no dice ustedes líderes de iglesia, maestros de escuela dominical, líder de célula. No está hablando de oficios dentro de la iglesia, porque eso no es lo que está en el corazón de Dios. En la casa del Padre hay hijos que portan su presencia, hijos que tienen un llamado. Por lo tanto, hoy tú tienes que pararte sobre tus pies cuando yo te invite, si es que Dios te llama, y si no, quedarte sentado o sentada. Pero si Dios te hace entender esto, que nuestro llamado de parte de Dios es a vivir con propósito sobre la tierra, su propósito y no el nuestro, a renunciar a agendas personales, a renunciar a ambiciones personales y a renunciar a todo lo que tiene que ver con nosotros, para que el Señor
cumpla su propósito particular en nuestras vidas? ¿Has llegado al punto en tu vida de entender de qué se trata todo esto de ser iglesia y de ser cristiano? Tú no eres cristiana y cristiano para sentirte bien, para que se te quite el dolor de cabeza, porque Dios trabaja mejor que la aspirina. Tú no eres cristiano y cristiana porque Dios te va a dar un marido bueno, cristiano, dicen que son de los mejores. Tú no eres cristiano y cristiana por beneficios personales, porque Él te da todas las cosas. No. Tú recibes todas las cosas sin esperarlas, porque ya no estás enfocado en ellas. Les hablo de mi corazón. Nos encantaron las vacaciones, pero no las buscaba ni las busco. ¿No? Porque he entendido, sobre todo en los últimos meses y años de mi vida, que la centralidad de mi casa, de mi matrimonio y de mi familia está en la persona de Jesús. Y sea dentro o fuera, teniendo o no teniendo, al tenerlo a Cristo, lo tengo todo. Y sobre todo, lo más precioso es saber que tú tienes un propósito sobre la tierra. Mi propósito no es predicar, ya yo lo entendí. Yo predico, eso es parte. Mi propósito es vivir. Que la gente sepa que el cristianismo es real. Que cuando conozcan a nuestra familia, sepan que este matrimonio no es bla bla, funciona. Que nos amamos de corazón, que nos respetamos, que si nos equivocamos nos pedimos perdón. Esos somos los matrimonios cristianos. Muchos aquí en esta iglesia tenemos matrimonios sólidos porque hemos aprendido que poner a Cristo en el centro es la clave. Y que el matrimonio se trata de dos grandes perdonadores que todo el tiempo se están perdonando sus fallas porque estamos comprometidos en que el Señor se vea a través de nuestra relación. Que nuestra casa no tiene que fingir cristianismo, que eso va a brotar de forma natural porque lo estamos viviendo todos los días. Que cómo invertimos nuestro dinero y nuestros hábitos diarios tiene que ver con quiénes somos. Y eso se trata de Dios en ti y de Dios en mí. ¿No le das gracias al Señor en este día por darte el privilegio de traerte a una relación con Él donde lo primero que te conquistó fue el corazón? Allí puso su cabecita de playa. Allí comenzó la manifestación del reino de Dios en tu vida y ha venido transformándote hasta transformar tu mente, hasta transformar tu corazón y posicionarte en el momento que estás viviendo hoy, que es solamente la antesala del que viene después. ¿Le das gracias a Dios por eso? Porque dándote al Hijo te lo dio todo. Porque dándote al Hijo te lo dio todo. Yo decía en el momento del devocional, ahí estábamos adorando, Señor, he entendido, y te lo digo a ti, iglesia. Mi última prédica fue sobre la gloria de Dios, lo tengo bien claro. La gloria no es que se te ericen los pelos, aunque a veces se nos ericen, por la presencia de Dios. La gloria no es sentir la presencia en un culto, aunque la sentimos. La gloria no es que nos regalen unas vacaciones con todos los gastos pagos. La gloria no es que te vuelvas popular. La gloria no es eso. La gloria es que hoy Dios te transformó más internamente de lo que lo hizo ayer. La gloria es que si antes yo decía mentiras para salir del paso, ahora me aferro los pantalones y digo la verdad. La gloria es que si antes yo tenía malos hábitos moralmente hablando, ahora Cristo me transformó. Y estoy poniendo ejemplos abiertos. Algunos están mirando, ¿no sabía eso, pastor? ¿Eras mentiroso? No, quizás sí, pero no necesariamente estoy hablando de mí. La gloria es más transformación dentro de ti para que sea visto más Cristo a través de ti. Por lo tanto, la iglesia, y yo creo que Dios está preparando una iglesia, y con esto quiero concluir, está levantando una generación no de gente que promuevan la opulencia, que promuevan que para dejar ver a Dios tenemos que hablar de riquezas y ponernos los relojes más caros. Si los tienes, amén. Pero eso no es la grandeza del evangelio. Que no son los templos carísimos que si Dios los da, amén. Pero eso no es todo. Hay templos carísimos llenos de gente que están vacíos de Dios. Porque la gloria de una iglesia es Dios mismo. Y es la capacidad de esa iglesia de vivir a Dios sinceramente y de dejarse transformar por Él. Porque un matrimonio transformado, un hombre transformado, una mujer transformada, que vive a Cristo, que modela fidelidad al matrimonio, que modela compromiso con el Señor, que pone a Dios en el centro, están manifestando la gloria de Dios en el mundo. Ese es el mayor milagro que hay. No es darle pies al que no lo tiene, no es darle vista al ciego. Eso es grandísimo. Pero cuando alguien ve a un ser humano transformado, continuamente, todos los días, que se humilla, que pide perdón, que se transforma, alguien dice, eso es más grande que la vista de un ciego, los oídos de un sordo y las piernas que crecen.
Y mira que aprobamos eso y creemos en eso. Pero no se trata, la vida cristiana no es eso. La vida cristiana no son señales. La vida cristiana es Cristo. Por eso dice Marcos, las señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen en quién? A los que creen en Cristo. Porque el centro de tu vida tiene que ser Cristo. Y Dios por añadidura va a hacer algo con las necesidades de otros. Pero la centralidad de nuestra vida tiene que ser Cristo. Por lo tanto, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, te preguntan esta mañana, ¿cómo no te daré en Él todas las cosas? Pero eso sí, iglesia, cuando recibas las cosas que Dios te vaya dando, pregúntate por qué lo estás recibiendo. ¿Es por mi necesidad, Señor? ¿Es por mi deseo humano? ¿O es por tu propósito? Que Dios nos lleve al punto del propósito. Tal vez ahí se entremezcle con las necesidades y se entremezcle con los deseos humanos, pero que lo que prime, que lo que reine, sea que nosotros hemos entendido que el día que estamos viviendo hoy y los que vienen por delante tienen que ver con propósito de Dios. Tienen que ver con propósito de Dios. Y esa asignación de Dios, vivirla sobre la tierra, es la mayor satisfacción. Las personas deprimidas hoy abundan en el planeta. Y los psicólogos dicen que tienen depresión blanca. Están deprimidos y no saben por qué. Yo lo entendí hace mucho tiempo. Porque yo estaba con mi hígado enfermo, 16 años, deprimido sin saber por qué. Estaba enfermo, pero había una depresión más profunda que era la enfermedad. Cuando vine a Cristo se quitó la depresión. Y yo dije, ya sé, porque yo no sabía quién soy. Porque al no conocer al Hijo, tú no sabes quién eres tú. Esa es la grandeza de conocer al Hijo. Tú lo conoces a Él y aprendes a conocer quién eres. Te ganas identidad. Y luego que lo conoces a Él y te conoces a ti mismo en Él, Él te regala su propósito. Y cuando vives en su propósito, cuando viene a pellizcarte la depresión, cuando viene a pellizcarte la humanidad, cuando viene a pellizcarte la tristeza, cuando viene a pellizcarte la duda, tú le dices a la tristeza, a la depresión y la duda, váyanse de adelante de mí, porque aquí ahora estás en presencia de alguien que ganó una identidad de hijo del cielo y que vive para los propósitos de Dios. Por eso no tengo tiempo para deprimirme, para entristecerme y para ser esclavo de ustedes, ni de somnífero, ni de ninguna otra cosa, porque soy esclavo de Cristo. Él es mi vivir y Él es mi morir, y la gloria de Dios es realmente lo que buscamos. Alguien denle un aplauso al Señor en este lugar. Ponte de pie, iglesia.